Géminis, algo acaba de cambiar en él. De repente entiende lo que tenía. De repente quiere actuar. Y lo que las cartas dicen sobre dónde estás tú ahora mismo es lo que cambia todo el mensaje de hoy. Quédate hasta el final, porque el oráculo va a confirmar algo sobre la conexión entre ustedes que necesitas escuchar. Dale like para reclamar esta lectura, Géminis. Bienvenidos a Esotérica RD Tarot, donde las cartas dicen lo que otros callan. Si esta lectura llegó a ti hoy, no llegó por accidente. Escribe ahora mismo en los comentarios: ya no estoy disponible. Esas 4 palabras son tu decreto de apertura. Declararán en voz alta lo que ya es verdad en tu energía. Iniciamos. Para muchos de ustedes, Géminis, hubo alguien que llegó a tu vida con una energía muy intensa. Alguien que hablaba bien, que conectaba contigo en un nivel mental que no encontrabas con facilidad. Porque Géminis necesita esa conexión mental, la conversación, la chispa, el intercambio de ideas. Y cuando alguien llega y cubre esa necesidad, la conexión se vuelve muy difícil de soltar. Pero las cartas me están mostrando que esa persona, esa que conectaba contigo en ese nivel, no supo manejar lo que ustedes tenían. Actuó rápido, actuó sin pensar, actuó siguiendo su impulso sin calcular el daño. Y en algún punto tomó decisiones que te lastimaron. No por maldad necesariamente, por falta de consistencia, por no detenerse a tiempo. Lo que las cartas me están mostrando para Géminis esta semana es que esa dinámica llegó a un punto de quiebre. No con una gran discusión, no con un cierre dramático, sino con algo más poderoso que todo eso. Tú dejaste de estar disponible. Y Géminis, esa decisión tuya, ese movimiento silencioso de retirar tu energía, fue el momento exacto en el que él despertó. Porque lo que más asusta a alguien que siempre creyó que estarías ahí es el silencio de alguien que ya no lo espera. Y las cartas confirman exactamente lo que pasó en esa energía. Estas son las 3 cartas base de esta lectura. La carta del Caballero de Espadas invertido, la carta del 3 de espadas y la carta del As de copas. Estas 3 cartas me cuentan la historia completa y, como siempre, las cartas no negocian. La primera carta, el Caballero de Espadas invertido. Esta me dice dónde está él ahora mismo. El Caballero de Espadas es alguien que normalmente avanza a toda velocidad, sin mirar atrás, sin medir consecuencias. La mente a 1000, el cuerpo en movimiento, siempre adelante. Pero la carta sale invertida. Y cuando este caballero está invertido, se detiene. Algo lo frenó en seco. Algo lo obligó a mirar hacia atrás por primera vez. Géminis, lo que lo frenó en tu ausencia, el momento en el que dejaste de estar disponible, fue el momento exacto en que él se detuvo. Y esa quietud está viendo todo lo que pasó a su lado
sin que él lo apreciara. Está viendo lo que destruyó con su propia carga ciega. La carta del 3 de espadas me confirma el costo de todo eso. Esta carta es el dolor real, no el dolor que se actúa, no el que se usa para manipular y hacer que tú regreses. Es el dolor genuino de perder algo que importaba. Y lo que estas cartas me dicen, Géminis, es que él siente ese dolor ahora mismo. No porque sea noble, sino porque el universo le presentó la factura de sus decisiones. Cada vez que eligió su velocidad sobre tu paz. Cada vez que habló sin pensar y te lastimó. Cada vez que no se detuvo a tiempo. Todo eso tiene un peso y ese peso lo carga él. Esta carta también confirma algo para ti, Géminis. Lo que viviste fue real. Lo que sentiste era legítimo. No estabas exagerando. Las cartas lo confirman hoy. El as de copas. Esta es la carta que me hizo querer hacer esta lectura. Mientras él está procesando el 3 de espadas, tú estás aquí, el as de copas. Esta carta no es un regreso. No es que él vuelve y todo se arregla. Esta carta es el inicio de algo genuinamente nuevo en tu plano emocional. Una copa llena que el universo te extiende. No de él, del universo. Géminis, el título de hoy dice que ya no estás disponible. Y esta carta explica el porqué. No por rencor, no porque estés esperando que él sufra lo suficiente, sino porque tú ya estás en un nivel energético diferente. Ya estás recibiendo desde un lugar diferente. Ya estás abierta a algo que no carga el peso de lo que fue. Si ya sientes que algo nuevo está llegando a tu vida, escribe Géminis. 2 cartas de clarificación para profundizar esta lectura. Y la primera es el 7 de copas invertido y el 4 de bastos. La carta del 7 de copas invertido me está diciendo que él está saliendo de sus propias ilusiones. Esas historias que se contaba a sí mismo para justificar sus decisiones. Esas versiones convenientes de la realidad que lo protegían de ver lo que realmente hacía. Esa burbuja ya se rompió y ahora ve con claridad. Y lo que ve sin los filtros de sus propias ilusiones es lo que perdió. El 4 de bastos, por otro lado, me habla de ti, Géminis. Esta carta es celebración, estabilidad, es algo que se está construyendo en tu vida con bases sólidas. Mientras él procesa sus ilusiones rotas, tú estás en proceso de construir algo real, algo que celebrar, algo que tiene cimientos. Y ahora, el oráculo. Esta carta la coloco aparte porque el mensaje que traes es diferente a todo lo que las cartas del tarot mostraron. Y la carta que te salió es mensajes telepáticos. Yo siento tu energía alrededor de mí y me pregunto, ¿estás pensando en mí también?
Este mazo habla directamente desde él. Y la carta que salió me lo confirmó todo. Él siente tu energía. No porque estés buscándolo. No porque hayas hecho algo para que te piense, sino porque la conexión que tuvieron, esa conexión mental que es tan característica de Géminis, no se apaga fácilmente. Él la siente. Se pregunta si tú también la sientes. Se pregunta si todavía estás pensando en él. Y Géminis, lo que este oráculo viene a decirte es esto. El hecho de que él lo sienta no es una señal de que tienes que hacer algo. No es una llamada a la acción. No es una invitación a volver. Es simplemente la confirmación de que lo que tuvieron fue real y de que ahora mismo, mientras él se pregunta si todavía estás pensando en él, tú ya estás enfocada en lo que viene. Si ya no tienes energía esperando a que él actúe, escribe paz. Géminis, antes de cerrar, yo necesito que tú escuches esto. El as de copas no llega a cualquiera. Esta carta llega cuando alguien ya limpió su energía, cuando ya soltó la versión de sí misma que esperaba, cuando ya decidió que merece recibir, no solo dar. Y eso eres tú ahora mismo. El hecho de que él de repente lo vea todo claro, eso ya no cambia nada en tu camino, porque tu camino ya no depende de él, ya no depende de si él finalmente entiende o no. El universo no necesita que él admita para moverte hacia lo que te corresponde. Lo que las cartas confirman hoy para ti, Géminis, es esto. La claridad de él llegó demasiado tarde para el ciclo que fue, pero llegó justo a tiempo para que tú veas con toda certeza que tomaste la decisión correcta. No estás disponible porque te rendiste. Estás disponible para lo que sí es para ti. Y esa diferencia, Géminis, es la que el universo reconoce. Y esa es la que el as de copas viene a honrar. Si ya tomaste la decisión correcta, escribe la palabra lista. Géminis, cerramos. En 2 líneas, él finalmente ve lo que destruyó. Tú ya estás recibiendo algo nuevo. Coloca tu mano en el corazón y repite conmigo. Lo que no me eligió a tiempo, me liberó para lo que sí me elige. Lo nuevo llega, me encuentra entera. No persigo lo que me vio demasiado tarde. Hecho está. Escribe en los comentarios, lo nuevo ya llegó. Ese decreto cierra esta lectura para ti. Te espero esta noche en el en vivo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.